Hola, ¿qué tal? Ese es el canal Sanando mi Alma. Mi nombre es Emilia y hoy vamos a hablar sobre el doble ánimo. El texto que quiero compartir es Santiago 1:8, que dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Subrayamos todos porque el hombre inconstante empieza las cosas y no termina, cambia de parecer constantemente, parece ser dos personas. Una que dice una cosa, la otra que dice otra, o actúa de una forma, después cambia completamente. Está todo el tiempo fluctuando entre una decisión y otra, entre una situación y otra, entre un carácter y otro. Piensa de una forma y otra todo el tiempo y cambia y va cambiando. No termina lo que empieza, no es seguro de sus decisiones, un día está feliz y el otro está triste, un día cree y el otro día duda. Y para el texto ese que quiero compartirles con respecto al creer y no creer, porque el doble ánimo es tremendamente en contra de nuestra fe. Somos cristianos y debemos confiar en Dios completamente todo el tiempo en todas circunstancias, pero la persona de doble ánimo siempre fluctúa en la fe. Por eso es imprescindible sanar esa área de nuestra vida y alinearla con la voluntad de Dios. Leamos Primera de Reyes 18:21. Dice así: y acercándose Elías era el profeta de aquel tiempo de Israel, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? En aquel tiempo había un rey que se llamaba Acab y su mujer Jezabel, que querían poner sus doctrinas religiosas con los dioses, con los ídolos, y estaba Elías representando a Dios. Entonces el pueblo iba de una situación a otra. ¿Por qué? Porque eran inconstantes en todos sus caminos. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo con muchos cristianos. Dicen creer en Dios, pero de vez en cuando leen el horóscopo, de vez en cuando están con la cintita roja contra la envidia en la muñeca, están creyendo en ídolos, están poniendo su fe y su confianza en cosas que no son Dios. Entonces fluctúan en la fe. Por eso es imprescindible que sanemos esa área de nuestra vida para poder tener esa fe que agrada a Dios, porque la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi fe no puede fluctuar. Un día creo, otro día me desespero, un día tengo mucha fe y el otro día estoy llorando desesperada porque tengo un problema y no sé cómo salir, y perdí la confianza y perdí la fe en Dios. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, primeramente, reconociendo que tenemos ese problema. Hay diferentes niveles de inconstancia. Yo conozco personas que son sumamente doble ánimo, que cambian así, en 2 minutos son otra persona, tanto en el humor como en las decisiones o los pensamientos, y otras que son no tan fluctuantes, pero que en definitiva no toman decisiones o cambian o, por ejemplo, empiezan cursos, ministerios, obras, trabajos, estudios y dejan todo por la mitad. Porque dice, bueno, no cambié de parecer, no, lo pensé mejor, no, no era lo mío. Y vamos poniendo infinidad de excusas para no reconocer que somos de doble ánimo. Entonces, primero, identificar cuál es la raíz del problema. ¿Por qué tengo doble ánimo? Puse acá algunos puntos que pueden ser hereditarios. Si en mi familia, eso es lo que vamos a ver siempre en sanidad interior, la hereditariedad es fundamental en muchas áreas para que nosotros identifiquemos conductas, heridas, traumas, maldiciones que uno viene recibiendo de padre a hijo hasta la cuarta generación. Una conducta aprendida. Si en mi hogar mis padres eran inconstantes y irresponsables, no tenía una conducta responsable con respecto al trabajo, a la casa, a los hijos, esa va a ser la conducta que yo voy a repetir, porque uno aprende de los padres también los malos hábitos. Heridas. Cuando uno es niño, por haber sido
descalificado, humillado, despreciado, desvalorizado. Uno puede crecer con la estima tan baja que no se tiene confianza en sus propias decisiones. Entonces está siempre temeroso de tomar una decisión, de empezar nuevos emprendimientos. Es insegura. Una niñez inestable y insegura, sin estabilidad o protección, puede hacer un adulto de doble ánimo. Falta de límites, otro punto, falta de límites o demasiados límites pueden formar un adulto de doble ánimo. Descalificaciones o trato de incapacidad al realizar tareas. Si cuando niño, cada vez que hacía una actividad, una tarea en casa, me descalificaban, que yo no era competente, que estaba mal hecho y así por delante, puedo crecer siendo un adulto de doble ánimo porque no tengo confianza en mis decisiones, en mis actitudes, en las cosas, en las tareas que realizo cotidianamente. Falta de afirmación por parte de los padres. Por ejemplo, si mis padres siempre estuvieron dudando de mi capacidad, que no vas a poder, que no vas a llegar, no es para vos, no entendiste nada, eso va a crear en mí una conducta de doble ánimo, porque si no tengo autoafirmación de mis padres, que son la raíz de mi vida, de mi personalidad, de mi carácter, puedo llegar a ser un adulto inestable, de doble ánimo. Sobreprotección. Si cuando niño o adolescente mis padres resolvían todo por mí, siempre me estaban tapando, nunca dejaban que yo asumiera responsabilidades, eso me puede hacer un adulto de doble ánimo. Una autoridad, otro punto, una autoridad abusiva. Un papá muy castigador, muy intolerante, muy severo, muy estricto, muy rígido, puede hacerme un adulto de doble ánimo. Otro punto, demasiadas responsabilidades a temprana edad puede hacerme un adulto de doble ánimo porque el niño, según la edad, tiene que jugar, estar con chicos de su edad, hacer y realizar actividades acorde a su edad psicológica, física, mental, emocional. No tener, por ejemplo, niños actividades de adultos o tareas para adultos, porque eso sobreexige su psiquis, su carácter, sus emociones, y eso puede hacer que un adulto, perdón, sea de doble ánimo. Otro punto, el miedo al fracaso. Si yo estoy todo el tiempo con el miedo a fracasar, que no va a funcionar, que eso no es para mí, puedo llegar a ser una persona de doble ánimo si tengo esos sentimientos, si tengo esos pensamientos. O sea, esos son puntos donde uno puede, algunos de los puntos en los cuales si uno se siente identificado, puede darse cuenta si es de doble ánimo o si hay síntomas de doble ánimo en mí para que yo empiece a trabajar en estas áreas. ¿Cuáles son las consecuencias de ser una persona de doble ánimo? Primeramente, voy a desagradar a Dios porque si Dios me demanda una tarea, la voy a hacer a medias o directamente no la hago o empiezo y no termino o la hago de mala manera. O un mandato o un mandamiento o una conducta que Él me está exigiendo, no voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi alma está lastimada. A mi alma, que es parientes, mente, voluntad y emociones están dañadas, mi voluntad no puede actuar acorde porque está dañada. Mi mente no puede actuar acorde porque está lastimada. Mis emociones no pueden actuar acorde porque está dañada, que es mi alma. Entonces, si mi alma está herida en esta área, no voy a poder obedecer. Y si no puedo obedecer, estoy pecando. Segundo punto de las consecuencias. Nunca llego a ningún lugar. Por ejemplo, si yo tengo problemas en mi matrimonio y tengo doble ánimo, un día voy a amar a la persona que convive conmigo, un día la voy a detestar y si yo alimento ese detestar, puedo llegar a odiar, a estar amargurado, a tal punto de pensar que solamente el divorcio es la solución. Entonces, el doble ánimo hace con que ante el primer obstáculo, el segundo, el tercero o el que fuera, uno se desanima del proyecto, del sueño, de la familia, de la circunstancia que está viviendo ordenadamente y vuelve
a buscar una situación de escape, de fuga, para no enfrentar el problema. Por ejemplo, si vivo en un hogar conflictivo, debo estar emocionalmente estabilizada porque si no voy a tomar malas decisiones y no voy a llegar nunca a ningún lado. Por ejemplo, me ha pasado de cuando era más jovencita hice un curso y en ese curso había un grupito que se burlaba de mí, me hacía bullying. ¿Qué hice yo? Dejé el curso. O sea, no fui firme en mis convicciones, en mi meta, en mi objetivo. Permití que otros, los de afuera, decidieran por mí cuál sería mi futuro. Y muchas veces no pasa eso como cristianos. Una persona estando en un lugar de una posición en la iglesia como un líder, como un pastor o como el área que sea, un ujier, un consejero, si empieza a recibir críticas, empieza a tener trabas, empieza a tener luchas, sobre todo luchas, porque cuando uno está sirviendo al Señor tiene luchas. Dice, bueno, eso no es para mí, tengo que abandonarlo, no puedo más, no aguanto más. Eso es doble ánimo. Un día estoy segura y convencida de lo que estoy haciendo, del llamado que tengo, del propósito que tengo, el sueño, la meta o el proyecto que tengo, y al otro día, ante un obstáculo, lo dejé todo. Llámese el obstáculo pequeño, grande, mediano, el que fuera. Si yo oré por una situación, Dios me lo confirmó y me dijo, ahí te quedas, ahí te quedas. Y punto. Y enfrentamos los obstáculos. Pero las personas de doble ánimo no lo pueden hacer. Están siempre deprimidas, están siempre decaídas, están siempre desanimadas, están siempre pensando que no es para ellas, que no van a poder, que no es el momento, no es el tiempo. Y empiezan las excusas y buscamos un escape y salimos del enfoque por el cual uno está diseñado por Dios en un proyecto, o en un sueño, o en un ministerio, o una familia, o en un trabajo, o en la facultad, o en el colegio, en el área que sea. Si uno no es constante, no puede realizar el llamado, no puede lograr los objetivos que Dios tiene y diseñó para uno. Bueno, otro punto en el cual, otra consecuencia en el cual uno fluye si es de doble ánimo es la insubordinación a Dios y las autoridades, que luego que hablamos antes. Si yo soy inconstante, voy a desobedecer a Dios y por ende también voy a desobedecer mis autoridades, porque nunca voy a estar de acuerdo, siempre voy a buscar inconscientemente situaciones que me lleven a no creer en ese proyecto, a no creer en ese propósito, a no creer que ese trabajo sea para mí, que ese llamado es para mí, que no soporto las luchas y voy a desobedecer. La frustración, ¿por qué? Llega un punto en la vida que uno medianamente quiere haber logrado cierto éxito en determinadas áreas, como papá, como empleado, como estudiante, como lo que fuera, uno ministerio. Viene la frustración porque como siempre dejé por la mitad todo lo que hice, nunca llegué a ningún lado, eso me va a traer frustración y la frustración puede traer depresión. Otro punto, depresión. Quiero leer acá el Deuteronomio 28:28, donde habla que tiene que ver con la frustración, tiene que ver con la desobediencia. Dice así, y las consecuencias, Dios hizo un pacto con el hombre. Si obedecemos, recibiremos ciertas bendiciones. Si desobedecemos, recibiremos ciertas maldiciones. O sea, hay cosas que nunca van a funcionar si no ponemos en orden nuestra vida delante de Dios y alineamos nuestro ser interior con Él, nuestra alma. Leamos. Deuteronomio 28:28 dice así. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esa es la palabra clave que yo quería decirles. Turbación de espíritu. Si yo soy una persona de doble ánimo, puedo tener una turbación de espíritu porque estoy inconstante, puedo estar depresiva, estoy angustiada, me siento frustrada y a la vez porque a veces uno tiene ese cambio, esa ciclotimia. Estoy muy triste, estoy muy contenta de la nada, sin ninguna razón aparente, y voy fluctuando en mis emociones. Eso es una turbación de espíritu. Mi espíritu está luchado, está afligido dentro mío. A causa puede ser de la frustración. Otro punto. Vive una vida en la cual no fue diseñado. Veo muchos cristianos que nunca llegan a ningún puerto
justamente por el doble ánimo. He escuchado de muchos que tuvieron tremendos llamados, pero nunca los alcanzaron. Mismo el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto y cruzó el desierto, solo llegaron sus hijos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos fluctuaban. Vieron muchísimos milagros, pero ante el primer obstáculo buscaron ídolos. Ante el primer obstáculo empezaron a quejarse. Ante el primer obstáculo desanimaron, perdieron la fe y la confianza. Y entonces no llegaron a ningún lado. Eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Nos desanimamos, dejamos de creer, bajamos la guardia, no luchamos, no buscamos respuestas, simplemente oramos. Escucho mucho que dice, estoy orando, estoy esperando en el Señor. No, a veces Dios quiere que pasemos a la siguiente etapa de la oración de la espera, de la etapa de la actuación. Tengo que ver cómo estoy yo delante de Dios en mis emociones, en mi mente, en mi psiquis, en mis emociones, para ver por qué no estoy pudiendo cumplir con ese llamado, o ese proyecto, o ese sueño que Dios me dio. ¿Qué me está llevando a volver para atrás? Doy 1 para adelante y 3 para atrás. 2 para adelante y 5 para atrás. Ya eso sí tiene que terminar. El doble ánimo tiene que ser cortado de nuestras vidas. Bueno, también el otro punto es la inestabilidad espiritual, ¿no? Que es lo que decimos acá. Un día tengo fe y el otro día no tengo. Un día confío y el otro día estoy depresiva. Un día tengo aquella fe que estoy impartiendo con todo el mundo y después en el otro momento no creo ni que me pueda solucionar el problema más pequeño que tengo en mi vida. Entonces estoy en esta lucha continua de fe por la inestabilidad, por el doble ánimo. Bueno, vamos ahora a la parte más importante, a la mejor parte. Veamos. Vamos a Santiago 4:8. ¿Cómo sanamos el doble ánimo? Primera parte fue identificarlo. Ya identificamos, ya tenemos esas situaciones, nos dimos cuenta que no fuimos sanados, que estamos heridos, que aprendimos la conducta, que la heredamos. Bueno, ya la identificamos. Ahora, ¿cómo sanamos eso? Vayamos a Santiago 4:8, que dice lo siguiente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá está el secreto. El secreto del doble ánimo está en purificar. Primero, obviamente, acercarnos a Dios en oración, como dijimos. Reconocer, arrepentirse, pedirle perdón a Dios porque alimentamos una actitud que no está correcta y sanar nuestro corazón. Dice muy clarito, purificad vuestros corazones. Acá está la clave. Cuando mi corazón está herido, mi mente piensa de forma equivocada, mi corazón siente de forma equivocada y mi conducta es equivocada porque actúo conforme mis emociones, conforme mi corazón, conforme mi alma. Y si mi alma está herida, voy a vivir de forma equivocada. El primer punto es acercarnos a Dios. 2, confesar y reconocer, que fue lo que ya dijimos. 3, romper conductas aprendidas, renunciar. No quiero copiar el papel que vi en mi casa de niño. No quiero hacer las cosas equivocadamente. Quiero ser una persona de una sola palabra, de una sola actitud íntegra, no fluctuante. Perdonar y perdonarse. Perdonar al que me hirió, a quien me enseñó mal y perdonarme porque hice cosas que no debería, perdí oportunidades, perdí tiempo, perdí situaciones, me equivoqué, perdí bendiciones, perdí tiempo con Dios, le fallé a Dios, me debo perdonar. Es muy importante que nosotros aprendamos a perdonarnos porque todos nos equivocamos y la vida, siempre digo, es una escuela. Estamos acá para aprender y equivocarse hace parte del proyecto de vida que estamos acá. Trabajar sin desanimar en mí. Si yo empiezo a trabajar, voy de a poquito viendo conductas. Si yo soy una super persona, muy inestable y de doble ánimo, por ahí va a tardar un poquito más, pero no hay que desanimarnos.
hasta que no veamos los resultados completos. Por ahí hay mucha herida, por ahí no tanta. Por ahí mucha conducta aprendida, por ahí no tanta. Por ahí herencias, por ahí no. Pero trabajar hasta que uno vea que realmente ya nuestra mente es una con Dios y mis pensamientos son como los de Él. Ser constante, trabajar en eso. ¿Por qué? Me di cuenta que yo había en mí trabajado la inconstancia, pero me quedaba la conducta. Había sido inconstante tantos años, que después solita seguía siendo inconstante, hasta que un día Dios me habló. Iba a empezar con el tema de los videos y empezaron las trabas, obviamente. Entonces dije, no, obviamente parece que Dios no quiere y empiezan las excusas. No, eso lo mejor no es para mí, capaz que me entusiasmé y no es una buena idea. Y Dios me hizo ver que yo era una inconstante, una persona de doble, estaba teniendo una conducta inconstante, porque ante el primer obstáculo busqué todas las excusas habidas y por haber para no seguir adelante. Él me habló y acá estamos. Purificar mi corazón. Con la presencia del Espíritu Santo, yo voy a ver cómo está mi corazón, pidiendo que Él me desnude, que me revele, como hablamos en otros videos, que me muestre lo que está en mi inconsciente, porque yo estoy dispuesta a ser transformada, estoy dispuesto a cambiar de conducta, estoy dispuesta a ser otra persona, pero eso depende de uno. Siempre digo, Dios es un caballero, no se va a meter donde no lo llaman, no va a trabajar lo que no le entregamos. Amén. Bueno, en mi caso, por ejemplo, donde yo vi que era inconstante y era inestable, trabajé por mucho tiempo. No fue un día, no fue de eso, no hay magia. Son conductas de muchos años, de toda una vida, y va a llevar un tiempo, pero no hay apuro. Dios nos espera, Dios ve la condición de nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, de que uno quiere ser mejor, y Él nos va bendiciendo, nos va teniendo paciencia a medida que vamos siguiendo, haciendo las cosas bien. Él va viendo que uno puso todo en el trabajo de santificarse, de purificarse, de mejorar para Él. Porque la idea de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, es mejorar para Él, es ser como Él, es ser ejemplo, es ser luz, para que otros puedan venir a Él y ver los resultados en uno. Porque si la gente que está afuera ve que uno no tiene palabra, que uno promete y no cumple, que uno no es responsable de sus actitudes, que uno no es responsable con la vida de otros en el ministerio, en el trabajo, ¿cómo van a creer en nuestro Dios si nos ve primeramente en nosotros? Porque uno como cristiano es que tiene que dar el ejemplo. Y a veces subestimamos esas pequeñas áreas de nuestra vida y dijimos, bueno, yo soy así, no es tan grave, no es tan terrible. No, es grave y es terrible, porque nosotros somos la tarjeta de presentación de Jesús para otros que no lo conocen. Y nuestra conducta cuenta. Nosotros tenemos que ser diferentes a la mayoría. Si es que predicamos a un Dios tan poderoso, a un Dios creador del universo, a un Dios que transforma y resucita muertos, ¿cómo nos va a resucitar el viejo hombre muerto que estaba dentro mío? Transformándome en una nueva criatura, una nueva persona completamente diferente a la sociedad en que vivimos hoy en día. Porque tenemos principios, porque debemos ser íntegros en lo que hacemos, en lo que hablamos, cómo nos conducimos todos los días, para poder hacer con que otros vean en nosotros, en nuestra conducta, a Cristo. Amén. Bueno, hay algo que yo quería compartir también que tiene que ver con eso, con respecto al perdón, que muchas veces muchas personas me dijeron, bueno, yo tengo que cambiar esa conducta, pero vivo con personas que me están lastimando continuamente y no tengo dónde ir, no tengo condiciones, no tengo medios, tengo que convivir con esa persona. Puede ser un padre, una madre, una amiga, una compañera de la habitación, una pareja, un marido, quien fuera. Entonces me dice, ¿cómo voy a sanar si esa persona me sigue lastimando todo el tiempo, todo el tiempo? Vamos a leer Nehemías 4:17. Nehemías fue un israelita que vivía en Judá y fue cuando Judá fue tomada por el rey Artajerjes, él terminó siendo copero del rey. Entonces él supo
que en Jerusalén los muros se habían caído y habían tomado la ciudad, rompieron todo, rompieron los muros. Bueno, entonces la ciudad no tenía protección. Entonces él dijo, voy allá a ayudar a mis compatriotas a levantar el muro. Bueno, pidió la autorización al rey y fue. Cuando llegó el pueblo de alrededor, no quería que se levantaran los muros. Entonces él tuvo una estrategia. Leamos Nehemías 4:17 que dice lo siguiente. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a empezar a ser reedificados y transformados, van a haber personas que se van a levantar contra nosotros, usados por el enemigo, para que no levantemos esas murallas de protección en nosotros, para que ya no hayan grietas para que el enemigo pueda atacarnos. Entonces, con una mano vamos a tener la espada y con la otra vamos a tener la pala. ¿Por qué? Vamos a estar perdonando y siendo lastimados, perdonando y siendo lastimados. No importa. Mientras estoy trabajando en las heridas del pasado, en las heridas más antiguas, presentemente algunas personas pueden llegar a lastimarnos y herirnos con estas mismas áreas. Pero cuando yo esté bien sanada, que los muros estén bien levantados, ya esos dardos no me van a lastimar. Porque ya mi emoción, mi mente, mi carácter, mi estima, ya va a estar tan fuerte al punto de que ya lo que dicen los demás no me afecta. Así que tampoco es excusa para no perdonar cuando estamos siendo atacados. Vamos a ser atacados, ya lo decía la Biblia. Y ellos, acá el pueblo de Israel cuenta, te lean toda la historia, ellos lograron vencer al enemigo y volvieron a levantar los muros y estuvieron cubiertos y protegidos de todo ataque enemigo que viniera de afuera. Así que la Biblia nos deja ejemplos de todo. No hay excusas, no hay porqués, no hay forma de que uno diga, yo no sabía, yo no podía. No. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, el que está dispuesto, Dios más. El que quiere cambiar esa conducta, Dios más. El que quiere llegar a un puerto, Dios más. Porque Él quiere que seamos victoriosos. Pero para ser victoriosos y enfrentar los dardos del maligno tenemos que estar sanados. Decía en Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ya no tengamos más miedo de las situaciones, de las circunstancias, de lo no puedo, de las personas, de los enemigos que se nos levanten alrededor. Tengamos solamente temor y miedo a Dios, miedo entre comillas, ¿no? De no obedecerlo. Porque a veces como cristianos somos muy livianos, tenemos más miedo al esposo que a Dios, tenemos más miedo a los hijos que a Dios, tenemos más miedo al jefe que a Dios y siempre pecamos porque le tenemos miedo al que dirán, a lo que nos harán, a si me abandonarán. Entonces, cuando yo estoy curada de mi doble ánimo, estoy confiada, estoy segura y solo quiero agradar a Él y no tengo miedo a nadie más. Por eso hoy en día muchas veces vemos personas que se soportan relaciones abusivas, chicas que salen con novios que las golpean, las violentan, porque tienen doble ánimo. Un lado los ama, el otro los detesta, pero por miedo siguen estando ahí. Ese es otro tema que vamos a hablar otro día, pero el tema de hoy era el doble ánimo. Así que oro y pido a Dios que seamos honestos sobre todo con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra forma de vida, con nuestro ministerio y pongámonos al día con Dios, con nuestras heridas, con herencias, con conductas que tenemos que corregir para poder hacer las cosas bien. Hoy les voy a sugerir un libro, no mire que está aquí un poquito hecho un desastre, porque es bien viejito, que se llama Dejando a un lado lo que es de niño. El autor es Diamants. Ese libro está buenísimo porque nos enseña
cómo dejar esas actitudes de niño en un costado, cómo sanar nuestra mente de cosas que aprendimos del pasado, que no aprendimos y nos hicieron también una persona de doble ánimo y hoy somos cristianos niños y no crecemos. Tenemos más de 10 años en el Evangelio y seguimos luchando con las mismas cosas de cuando nos convertimos. Amén. Bueno. Espero que el video haya sido de bendición. Espero que se inscriban en el canal, que lo compartan el video, que juntos podamos crecer. Y como decía un pastor, que vayamos por aguas más profundas. En el nombre de Jesús, los bendigo a todos. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.